Hola Carlos, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Bien, con muchas ganas de empezar. Podrás compartir toda tu visión. Genial, un gusto estar aquí. Hola, seas bienvenida, bienvenido a un nuevo encuentro de Alianzas de Poder, un espacio para acompañar la transformación continua, conversando con seres que cultivan su singularidad, comparten recorridos de vida y nos van enriqueciendo, aportando perspectiva y abriendo nuevas posibilidades desde su propia experiencia. Hoy escucharemos parte del viaje de Carlos Ruiz Brosain. Te lo presento. Carlos nació en Montevideo en 1972. Es escritor, artista plástico, docente. Ha impartido clases de dibujo, ilustración, creatividad y escritura en Buenos Aires, Reino Unido, Singapur, Cataluña. Tiene un diploma de posgrado en arte terapia, un máster en arte y diseño en el campo de narrativa visual y un doctorado en bellas artes. Entre 2012 y 2019 estudié en la Escuela de Escritura del Ateneu Barcelonès. Es autor del volumen de cuentos Secretos Enterrados y también de Un viaje por el dibujo. ¿Cómo estás hoy, Carlos? Bien, muy bien, contento de estar aquí contigo, compartiendo este encuentro. Bien, ya sabes, en este espacio vamos explorando y abriendo partes de ese camino heroico, viaje del alma, y tú comentas que parte de tu viaje es una vida de transformación, de muertes y renacimientos continuos, y que una vez más estás en plena metamorfosis. Acabas de publicar el libro de Secretos Enterrados con muchos mensajes internos y a modo de libro juego vas haciendo nexos sobre las historias y que van operando como pasadizos ocultos y ahora me gustaría que pudieras compartir parte de estos caminos que han estado creando tu vida y que puedas conversar sobre esos aprendizajes, lo que has ido destilando como tu medicina, esas herramientas que te han ido ayudando hasta este momento y presente futuro y que vas compartiendo. Y así veríamos parte de ese acto primero en el llamado de la aventura, como que dentro de tu vida, tú naciste en Montevideo, fuiste a vivir después a Buenos Aires. ¿En qué momento sentiste que la realidad en la que estabas empezaba a impulsarte hacia nuevas direcciones o creías que era limitada de algún modo? Sí, es relativamente difícil de decir porque creo que esta crisis comenzó de muy pequeño, alrededor de los 9, 10 años, que comencé a sentir como una cierta crisis, podría decir. Y eso se aclara en el momento que conecto con mi vocación artística a los 17 años más o menos, que comienzo a trabajar con el dibujo, con el cómic, con la ilustración, más adelante con la pintura, etcétera. Y lo que decía que era difícil es porque el dibujo me acompañó toda la vida y de hecho hasta la escritura comenzó también alrededor de los 14 15 años comencé a escribir, aunque no era una cosa que pensara como fue el dibujo más adelante, que pensaba que sería mi camino, ¿no? Pero se puede hablar de un antes y un después de ese despertar en lo artístico que para mí fue iluminador y fue un primer, podríamos decir, renacimiento, una iniciación, ¿no? Em, Esta crisis de la que hablaba tiene que ver con no encontrar precisamente el lugar en el mundo. Por eso tiene que ver con esa edad en la que uno comienza a despertar también a escala racional, pero todavía no tiene herramientas para poder expresarse por un lado y por otro lado tampoco tiene la fuerza, o es dificilísimo también, ¿no? De decir, esto es lo que yo quiero, este es mi grupo, esta es la gente que me interesa. Entonces vas como avanzando con cantidad de resistencias en el entorno, lo que es dado, podríamos decir. A 17 años es el momento que comienzo mi carrera. Ahí es cuando se da encuentro con lo que me llena, podría decir, con lo que me satisface. Poco a poco, porque esto es después comienza una nueva etapa de descubrimiento dentro
no solo del campo, sino de múltiples campos de expresión, de conocimiento, personas, libros, toda una serie de cosas que tienen que ver con ese encontrarse a uno mismo, ¿no? Mm. Y qué interesante lo que comentas, que primero aparece esas disciplinas, dices dibujo y parte de procesos o distintas técnicas creativas que fueron un despertar y un encontrarte, y que hay esas resistencias igualmente dentro de ese llamado que van entorpeciendo. En ese momento que fuiste avanzando, ¿encontraste personas como mentores que te ayudaron a guiarte en este camino? En ese punto de inflexión, de abrirte a una nueva realidad, a dar mayor solidez a esas temáticas que te motivaban o que te ayudaban a conectarte contigo. Sí, de hecho, eso, por eso digo, siempre es difícil porque existen ciertas, podríamos decir, simultaneidades o cosas que sean en paralelo. Es antes de que venga ese momento mucho más eh, claro o definido en el cual uno se, podríamos decirlo así, usando metáforas, despierta a otras realidades. Pero, por ejemplo, para mí fue muy, muy importante la figura de una profesora de literatura. Yo tendría, me parece que tendría 14 años, 15 más o menos. Nos inició, digamos, en la literatura latinoamericana. A día de hoy me ha marcado. Entonces, además fue ese espacio de poder expresarme y recibir una valoración positiva de parte de esta profesora, que como digo, además venía con todo ese regalo de referentes que son importantes a día de hoy, como Quiroga, García Márquez, Cortázar, no sé, que te abren a otro mundo, ¿no? Fue realmente importante. Y termina la asignatura de literatura, queda un poco perdido, uno todavía no está en ese momento de decir qué hago en mi vida, estás como arrastrado por una serie de circunstancias que son las que forman parte de las personas cuando todavía no son adultas. Y después esto se recupera justamente en ese momento en el cual tienes que decir, bueno, escojo una profesión y entonces ahí das con otros mentores que fueron mis profesores inicialmente de dibujo y de cómic y bueno, una serie de personas que fueron bastante importantes. Además tuve la suerte, esto se dio un tiempo después, si no recuerdo mal, a los 19 años, pero que tuve un mentor, una persona adulta con la que compartía lecturas y, bueno, me iba como de alguna forma, de alguna manera formando, ¿no? Entonces es como fue muy, muy, muy valioso para mí para todo lo que vino después, ¿no? Poder reflexionar sobre cuestiones políticas, pues, cuestiones culturales, sociales, poder hablar a otro nivel, ¿no? Mm. Y en esa parte del proceso de crecimiento con este ser, esta persona que dices que te acompañaba y que te guió en tu camino de desarrollo y de cuestionamientos, después fuiste emprendiendo tus viajes, viajaste a otros continentes y tuviste experiencias como bastante de impacto, de transformación, y tuviste que ser resiliente. ¿Qué podrías compartir de esa resiliencia en tu vida, dentro de tu camino? Sí, bueno, diría que en general es indispensable para cualquier ser humano, ¿no? Ser resiliente, sobre todo en esta época que vivimos, pero como digo, esto fue hace unos cuantos, unos cuantos años y aún así ya hacía falta. Em, Esto, sí, uno inicia experiencias, casi aventuras, podríamos decir, em, de transformación como fue para mí ir a los Estados Unidos en el año 94, por ejemplo, y estar un tiempo allí y, claro, conocer otra realidad con el interés o la intención de desarrollarme profesionalmente. Bueno, a veces las cosas no se dan como uno esperaba, entonces tienes que reinventarte de alguna forma, este término que está tan a veces gastado hoy día, pero es útil en algunos casos para explicar lo que significa, ¿no? Es como
recrearse también, reinventarse es un acto poético al final, ¿no? Rehacerse, refortalecerse, etcétera, ¿no? A veces lamiéndote las heridas, pero, y quiero decir, en periodos que pueden ser más o menos largos, pero que son formativos también, ¿no? Probablemente se puede decir así con tranquilidad que uno termina aprendiendo más en esos periodos de reflexión, de recapitulación, que en momentos de lo que se llama éxito habitualmente, ¿no? Cuando todo va bien y fluye, que a veces te dejas ir y simplemente las cosas se dan, pero no estás aprendiendo tanto como cuando reflexionas, ¿no? Los viajes han formado parte de toda mi vida y tal vez es una cuestión transgeneracional, por lo que supongo que es así. Fue lo de Estados Unidos, fue de Uruguay a Argentina, de venir aquí a Cataluña, después desde aquí ir a Singapur, pues Inglaterra, etcétera. Ha habido una serie de idas y vueltas, ¿no? Sí, y como un viaje transversal, y a veces has comentado que es como un viaje en el tiempo, ¿no? De Argentina y de Buenos Aires a Cataluña y ver como que esa visión global, ¿qué te ha aportado? Los viajes reconfiguran, porque reconfiguran la percepción de la persona, supongo que es una manera posible de decirlo, porque claro, uno se mueve habitualmente en su cosmovisión, en su ordenamiento de la realidad, a veces el ordenamiento del caos, pero forma la realidad conocida por uno. Cuando vas a otro país hay otras normas, otras reglas que uno tiene que aprender, otros valores, otros procedimientos, protocolos, etcétera, cultura en general, y eso hace que uno pierda lo que posee, digamos, hablaríamos, no sé, de capital simbólico o lo que fuera, y lo pierdes todo de alguna manera cuando viajas, y eso es algo que tienes que aprender a procesar, sobre todo si haces el tipo de viajes que me gustan a mí, que es intentar ir a fundirme con la cultura, es imposible, aclarémoslo, pero a acercarme lo más que pueda a lo que sucede allí, ¿no? No. Interiormente continuaré con mi cultura y con mis valores, pero si estoy en el otro país, intento incorporar lo que es del otro lugar, ¿no? Y Mm. esto, bueno, es una negociación interna, por eso digo, no es nada fácil de conseguir y te lleva un tiempo sobre todo, eso, desde las maneras de comunicarte, cuando cambias de lengua, por ejemplo, incluso no es lo mismo Inglaterra que Estados Unidos, hablando la misma lengua, ¿no? Porque es una lengua diferente, podríamos decir, si nos Ujú. ponemos delicados. Y el uso de ciertas palabras, etcétera, ¿no? Y lo mismo con Singapur, otras maneras de hacer, desde qué se desayuna, cuándo se desayuna, cuándo se come, cómo se come, etcétera, etcétera, ¿no? Lo turístico, la característica que tiene es, en general, es superficial y es viajo con mis ideas previas a casi imponerlas, como esos lugares que vemos aquí en la costa que te sirven el desayuno del lugar, sea Alemania, Inglaterra, lo que fuera, y es como decir, ni siquiera incorporo lo del lugar, ¿no? Esa cosa que es que simbólica de ir a no cambiar. A mí me gusta el viaje transformador, evidentemente. Claro, totalmente. Y es esa parte del viaje heroico que ahora lo nombras como cada experiencia o cada estos territorios que has ido caminando, cómo te has ido empapando o intentando vivir desde esos nuevos códigos y cómo va reformulando y te desintegra de algún modo y esa transformación continua que mencionas a menudo, ¿no? Y que decías de parte de tu estado de este momento actual. Y cómo también en ese regreso y en todo este proceso de maduración y todos los estudios que has ido realizando en creatividad y en escritura y en dibujo, como parte de esta herramienta o medicinas actuales que vas teniendo, tienen que ver con esa creatividad o recrearte que mencionabas en cada nueva situación, ¿no? De poderte ver como observador o como aprendiz. ¿Esto es parte de tu actitud de vida o de estar en el mundo? Intento que sea. Es lo que decía antes, que es tan difícil conseguirlo porque, quiero decir, como intención
es loable y uno debería intentar dirigirse hacia ese punto de transformación. Ya con el intento un poco más te acercarás, quiero decir, no vas como si fuera con una armadura a que no penetre nada de lo nuevo, de lo de fuera. Ahora bien, hay que tener en cuenta que en general cuando uno viaja, y hablo también de la creatividad, ya que lo has traído como analogía o como tema central tal vez, em, uno viaja con su mochila, como se dice, y a veces esto tiene más peso. Entonces hay una resistencia fuerte a preservar lo conocido y no dejar entrar nada de lo nuevo. Esto es el tema central, diría, de la creatividad. Lo que pasa que esto también podríamos, quizás un poco súbito, pero hay como dos comprensiones de la creatividad como mínimo y una opera desde lo superficial. Entonces es como lo que llamaríamos la pseudo creatividad también, ¿no? Entonces es como que algo parezca nuevo, pero en realidad es como un cambio de packaging y lo que cambia realmente a escala profunda, ¿no? Eso sería la actitud para mí. Cualquier actitud, lo primero no contaría como una transformación real, es un cambio de superficie, de barniz o de maquillaje, si se quiere, ¿no? Cuando viajas, volviendo a esta analogía, vas con ciertas expectativas y esas expectativas que si son excesivas pueden cerrar el paso a lo que se manifiesta, y que es muy diferente de lo que tú has preconcebido. En muchos casos, como te digo, este viaje hacia la burbuja metálica que te podría decir que realiza mucha gente cuando se va de vacaciones, es decir, voy a algún lugar para seguir siendo yo mismo, porque lo que quiero preservar es el ego y desayunaré lo que desayuno siempre, comeré lo que como siempre, pensaré lo que pienso siempre, etcétera. Este es el tema, diría, como que en lo creativo os sucede exactamente lo mismo. Vas con una idea preconcebida, incluso en muchos casos hasta se planifica y no das espacio a que sucedan cosas en el proceso. Es decir, cierras la posibilidad a que pasen cosas nuevas, ¿no? Que sería la búsqueda creativa por excelencia. El tema es que existen realidades, en muchos casos, sean profesionales, comerciales, quiero decir, trabajando con clientes o lo que fuera, que en muchos casos pueden llevarte a eso, ¿no? Se aprueba un plan, entonces no podemos movernos de lo que es la estructura, ¿no? Porque quiero decir, o si viajas, tienes 3 días para hacer tal y cual cosa, entonces no, claro, no me puedo perder por senderos inesperados. Entonces esto es como una cuestión que es aplicable a muchas cuestiones de la vida, cuando esa experiencia, ese fenómeno, podríamos decir, de fluir, es el que realmente abre a posibilidades diferentes. Mm, Repito, depende de los contextos, ¿no? Entonces, en general, podríamos decir que depende de los contextos, pero lo que sí que se puede decir es que muchas veces estamos tan preparados, podría decir, a operar en ciertos contextos restrictivos que no damos espacio a que se abran esas cosas nuevas. mm. Y ya que estás tan especializado en creatividad desde distintos ámbitos y abordajes, ¿qué conceptos ves que hay erróneos en relación a el significado de creatividad? También es una pregunta grande, pero no innovaré aquí, que la decía Csikszentmihalyi, por ejemplo, que se exige creatividad en las empresas cuando después no se concede un espacio para que se integren estas ideas nuevas, quiero decir, lo que serían las ideas nuevas que se convierten en innovación. Eso mismo sucede en cantidad de aspectos, que eso hoy es un requisito. Si tú te presentas por ejemplo, estamos hablando de contextos muy generales, ¿eh? No tan puntuales ni artísticos como los que quizás has mencionado, o los míos, pero en una entrevista de trabajo te pedirán que seas creativo. Y después, en la realidad, no se concede ese espacio porque para que exista la creatividad, no solo resolver problemas más o menos creativos, se requiere un espacio a escala empresa
para que eso pueda suceder, digamos, ¿no? Eso mismo es aplicable a muchas cuestiones, incluyendo las culturales. Y entonces queremos innovación cultural, pero concedemos exactamente los mismos espacios que siempre se han concedido, por tanto, ¿dónde estará la creatividad? Es más de lo mismo, y ahí llega una de las paradojas de la creatividad, que es, am, la decía Macedonio Fernández, am, innovación se llama cuando todos se ponen de acuerdo para copiarle al mismo. Entonces podríamos estar ante una pseudo creatividad o una pseudo innovación, y entonces hay que estar atento a qué contexto es el que me exige esa creatividad para poder entender si se trata de creatividad real o de pseudo creatividad. Ujú, Creatividad, podríamos decir, reiterativa o derivativa en muchos casos, que es creatividad ya aceptada socialmente, cuando lo creativo por excelencia es aquello que se origina en los márgenes y que por tanto es inicialmente rechazado. Obviamente requiere un punto de continuidad, pero sin duda, surgiendo de los márgenes, tiene un punto de revolución. Revolución es cambio, y cambio es la esencia de la creatividad. Cambio psicológico, cambio artístico, cambio cultural, cambio tecnológico, etcétera, etcétera. Una definición que tal vez demasiado transversal, pero que es útil, es creatividad es traer a la existencia alguna cosa nueva que tenga valor. Y este valor no necesariamente es económico, sino que puede ser social, ecológico, humanitario, puede tener muchas lecturas. El tema es que muchas veces existe esta confusión también de que la creatividad está únicamente ligada a lo económico, quiero decir, a industrias, a empresas, a marketing, a publicidad, etcétera, que es un poco el término comienza a trascender a partir de lo publicitario. Es decir, la persona creativa era una cosa que es bastante sorprendente, pero que hace unos 30 años únicamente se llamaban así las personas que trabajaban como copywriters o directores de arte en las agencias publicitarias, ¿no? Hoy día es un término que usamos para muchas cosas, a veces equivocadamente, pero sí que sin duda todos tenemos ese potencial, y que debemos, pienso yo, dirigirnos hacia allí, hacia el corazón de esa creatividad, que también es complejo porque el concepto de creatividad es un fenómeno sociocultural, más que una cuestión que uno pueda decir, tengo creatividad, como se escucha muchas veces, ¿no? o Uno soy creativo experimenta. también, ¿no? Bueno, sí, tengo creatividad. El concepto de tener algo ya es bastante ridículo si lo piensas, pero el tema de la creatividad entendida como fenómeno sociocultural quiere decir que existe una interacción con una sociedad, acaba siendo un fenómeno sociocultural la creatividad, ¿no? Pero quiere decir, la experiencia creativa sí que la experimentamos a diario, diría, ojalá que fuera así en la mayor parte de los casos, ¿no? Porque es Mm, necesaria para ampliar las visiones de mundo, básicamente, ¿no? para acompañar y encontrar nuevas formas de proceder ante la vida e interactuar. Y en tu caso, la enseñas en la universidad como técnicas y metodologías creativas y también a nivel personal en todo tu proceso te ha ayudado en el autodescubrimiento. ¿Y cómo se puede incrementar la creatividad en la vida de una persona? Bueno, existen diversas maneras que dependen muchísimo de los perfiles de las personas, sin duda. Existen también algunas respuestas que pueden ser más transversales y que pueden ser útiles para, para mucha más gente, ¿no? Por ejemplo, una que habíamos comentado es la de viajar. Es una cosa que puede ser ayudar a incrementar la creatividad. Leer mucho y de diversas fuentes, quiero decir, diversos tipos de lecturas, ayuda muchísimo a ampliar la percepción, porque básicamente cuando uno lee, sea
libros de divulgación en general, o ensayos, o novelas, o cuentos, o poesía, lo que estás haciendo es acercarte a visiones de mundo. Entonces, cuanto más lees, más te acercas a visiones dispares, podríamos decir, de mundo y que ayuda a ampliar tu propia visión, a no quedarte, podríamos decir, en una visión endogámica o cerrada, ¿no? Y por otro lado, em, a mí me sirve mucho, por ejemplo, tener un diario creativo, que puede ser una suma de diarios de sueños, de notas que vas tomando sobre diversos temas que te importan, eh, páginas que escribes a la mañana. Existen muchas cosas que pueden resultarte útiles para eso. Visitar exposiciones, tener diversos grupos de amigos que no sean todo, que se hable siempre de lo mismo. Vivir ayuda muchísimo y quiero decir, después se crea como un círculo virtuoso, podríamos decir, con las cosas que había dicho antes, porque uno va comparando esas experiencias con lo que he leído, con lo que ha visto en exposiciones, con lo que ha hablado, y entonces, claro, va aumentando ampliando esa esfera de comprensión de la realidad que te permite muchas veces ubicar mejor los problemas inéditos que te toca resolver en la vida, que es una de las posibles definiciones de creatividad. No, no resuelves problemas conocidos, sino que resuelves problemas nuevos, evidentemente, ¿no? Claro. ¿Y con quién te encuentras que tiene mayores resistencias ante esta apertura, estos aprendizajes y poder estar más abierto a su exploración de de su creatividad? Bueno, existen diversos tipos quiero decir, llevo muchísimos años dando clases de esto. Uno de los casos puede ser cuando, claro, la persona tiene un perfil excesivamente narcisista, quiero decir que está demasiado fascinada con su propio ego, cuesta que entre en cosas nuevas, precisamente, ¿no? Y existe una resistencia a cualquier experiencia nueva, básicamente. Después, como decíamos antes, personas que tienen una visión más restringida de la realidad por los motivos que fueren, no necesariamente lo que había comentado antes, sino que su realidad es más limitada. Cualquier experiencia diferente o cualquier articulación, estructuración, propuesta que venga de fuera también es resistida, ¿no? Mm. eh, mm, Marco teórico es más bien psicológico, pues me interesa la psicología profunda, la transpersonal sobre todo, incluso la cognitiva, pero existiría una lectura, es muy útil, que viene de la neurociencia, que es, claro, cuando tú tienes experiencias creativas se forman más sinapsis, básicamente, más conexiones a escala más humanística, básicamente eso lo ves como relaciones entre las cosas simplemente, ¿no? Porque uno no tiene una visión de sus propias neuronas, lo que ve y lo que experimenta subjetivamente son esas conexiones que antes no había visto, ¿no? ¿Cómo son esas Sí, herramientas que te mm, ayudan en tu vida y en esta dinámica de viaje por el mundo y en ese aprendizaje continuo que comentas? sí, una de las cosas que me han ido bien a mí particularmente, por eso digo, es difícil en esto prescribir a cualquier cosa porque, claro, dependiendo del perfil, esto varía. Hay cosas que suenan interesantes, pero que de repente, a ver, te comento algo que es importante. Hay algunos pensadores contemporáneos de la creatividad que arriesgan, y es un punto de vista muy interesante y válido, que la creatividad tendría que definirse según el campo. Entonces, claro, cualquier prescripción que venga de otro campo podría ser relativa. Y yendo aún más allá, claro, dependiendo del perfil de cada persona, y sin entrar, pero podría ser la cuestión de las tipologías junguianas, el número de eneagrama, el signo y el ascendente y los planetas astrológicos, lo que fuera, la persona vería la realidad de otra manera y lo que te sirve a ti no le sirve a la otra persona. Volviendo al tema, en mi caso me ha ido muy bien moverme por diversos campos, ir combinando continuamente pintura, lo que serían lo que llamamos dibujo-pintura, que es dibujo, ilustración, cómic, y después el campo de la escritura, por ejemplo, el tema ahora, como decías, he publicado este libro de cuentos,
pues ya estoy trabajando en novela, que fue como he comenzado. Tengo una novela escrita pero no publicada. Y ahora mismo estoy explorando bastante el tema de la poesía. Y entonces este tipo de doble perfil ayuda mucho porque de alguna forma es una manera de entenderlo nada más. Uno puede verse a sí mismo desde otro ángulo. Es una manera de decir nada más, pero quiero decir, abandonas aquello en lo cual te sientes fuerte y una vez más, como lo del viaje, pierdes todo, vas a un campo en el que no sabes nada o te has olvidado de todo lo que sabías antes porque te has distanciado durante un año o dos, un poco lo que me ha pasado ahora con el dibujo, es como estoy un poco distanciado, pero con ganas de volver. Y claro, eso crea como un redescubrir el arte, ¿no? He experimentado también con vídeo, he experimentado con fotografía, no digo que sean mis campos, pero en muchos casos lo he integrado a lo pictórico, a la ilustración, al cómic o lo que fuera, y entonces eso ayuda a ver puntos de vista diferentes. Y lo mismo también podría decir con las referencias artísticas, no te limitas únicamente a, si te gusta, por ejemplo, la música pop, solamente escuchas música pop. Escucharás música clásica, escucharás música minimalista, experimental, sagrada, lo que fuera, ¿no? Y entonces es como enriquecerte siempre, ¿no? Es un poco como aquello que decía Timothy Leary de ampliar las fuentes, la profundidad de las fuentes, acercarte a otros agentes, etcétera. Es como ponerte en duda, básicamente. Mm, qué interesante esto y como que cada nueva pregunta, cada nueva disciplina me viene como que te abriendo nuevas respuestas o nuevas preguntas, que es lo bueno porque te va estimulando a seguir creciendo y te va ampliando y te va moviendo y te va haciendo resignificar. Y como decías tú, en estas disciplinas que forman parte de tu día a día y de tu proceso creativo, como de la poesía a la pintura o a la narrativa, algo específico, como que vas modificando totalmente el tipo de afinar el lenguaje y cómo transmitirlo, ¿no? Transmitírtelo hacia ti, hacia ese viaje interno de escuchar qué sucede o acompañar la incertidumbre y además de poder relatar un mensaje, una historia o como esos cuentos que están dentro de tu libro de Secretos Enterrados y ves todo, todos esos diálogos o voces que vas creando y cómo se te va ampliando, ¿no? Muy potente todo tu camino y recorrido. Y viendo más ese perfil de Carlos en el día a día, am, ¿cómo empiezas el día? Idealmente apuntando mis sueños. Es un día ideal, si no me tengo que levantar extremadamente temprano y entrar en otras dinámicas productivas, para decirlo de una manera. El día ideal comienza despertándome a la hora que me pide el cuerpo, que tampoco será tan tarde, pero apuntando los sueños. Es como un estado intermedio bastante, a mí me resulta extremadamente útil. Y después de ahí comienzo a escribir unas cuantas horas, a ver si puedo. A partir de ahí ya voy encarando hacia otro tipo de proyectos. Es como la mañana es una cosa, la tarde es otra. La mañana es más, podríamos decir, como una niebla al principio y que se va aclarando, como esos lugares donde hay niebla y que al final son días muy claros y todo muy nítido. Es un poco así. Es algo que me ha llevado años aprender a respetar. Y han salido muchas cosas interesantes, creo, desde ahí. Lo digo yo, pero creo que se han concretado y para mí son bastante ricas y diferentes también en ese sentido, porque eh, esto es un tema que tocaba Jung ya desde el comienzo, que es los dos tipos de pensamiento, el pensamiento fantástico u onírico y el pensamiento dirigido, ¿no? Que es más funcional, orientado a la productividad. Y son dos formas de pensar. Entonces, habitualmente, bueno, no sé si todo el mundo, supongo que sí, que todo el mundo lo tiene. Lo que pasa es que la voz primordial, o lo que llamaría con sentido más respetuoso de la palabra, primitiva, se reprime en nuestra cultura. Y eso tiene que ver con estas imágenes oníricas, estas voces que también vienen de alguna parte, ¿no? Que son
producto del mundo imaginal o de ese terreno intermedio. Entonces, desde hace un tiempo le concedo más y más espacio a esa tierra intermedia, ¿no? De la que hablaba Corbén, por ejemplo. Entonces así comienza el día y bueno, por ejemplo, en el momento que comienzo a despejar, comienza, si estoy en etapa de pintura, comenzaría a pintar y bueno, son procesos largos, demasiado largos en algunos casos de horas, pero es algo que aprendí trabajando en campos originalmente comerciales, de poder estar muchísimas horas delante de una tela, delante de un texto o lo que fuera. Sí, soy bastante resistente en ese sentido. Mm. Y qué importante, por lo que has ido comentando, el entender el propio proceso creativo, porque tú que dices ahora de tu biografía o parte de historia profesional, que dices ahora la resistencia en horas laborales o de estar enfocado en un proyecto específico y además de estar estudiando cómo funciona el proceso creativo y transmitiéndolo, educando a otras personas a que puedan utilizar unas herramientas para estimularse, como aún así puede ser complejo comprender el propio proceso y aceptarlo, ¿no? La parte de qué tiempos necesito o cuánto le puedo dedicar o tengo que poner límites, y es una parte muy personal interna y esa parte de poder distinguir qué es proceso más libre, que necesita un espacio sin castrarlo y que otras áreas necesitan acotarse para poder estar en esa parte racional o más mediadora con las necesidades mundanas, ¿no? ¿Tú esto cómo lo has vivido y cómo ha sido para ti comprender tu proceso creativo? No me atrevería a hablar de otras personas, quiero decir, sí que leo biografías o veo programas, entrevistas a personas que admiro y vas conociendo procesos de otros, en algunos casos sí que hay puntos en común. En mi caso particular, yo comienzo dentro de un campo mucho más comercial, porque como decía antes, a los 17 años oriento ese impulso artístico hacia territorios comerciales. Quiero decir, el cómic era comercial, la ilustración era comercial, la animación más adelante fue comercial, el storyboard, etcétera. Todo eso comienza de esa manera y eso tiene un significado que simplificaré muchísimo, que es la necesidad de otro. La agencia, el cliente, el productor, quien sea, ¿no? Ujú, Y en el otro proceso que comenzó gradualmente, hubo como un gris en el medio, es un proceso creativo completamente diferente. Ese es el proceso creativo que me interesa hoy día. Puedo explicar el otro y tiene básicamente dos formas fundamentales, ¿no? Esto no es blanco y negro, pero más o menos de entender la creatividad también. Entonces tú, por ejemplo, en el ámbito comercial, tú tienes que poder responder dentro de fechas de entrega, horarios, hay toda una serie de pautas, límites por todos lados, y uno utiliza abordajes, podríamos decir, o técnicas o metodologías, que es un poco lo que enseño en la universidad, que te permiten cumplir. Entonces usa sistemas aditivos, matrices creativas, el pensamiento lateral, la lluvia de ideas, el mapa mental, lo que fuere, ¿no? Estas ujú, cosas no digo que no sirvan para el otro proceso, son muy útiles, yo también las aplico a mis propios proyectos, pero claro, en el otro mundo, ujú, tú trabajas con qué me pasa a mí, qué visión de mundo tengo yo, cómo opera mi propio proceso creativo, qué necesito, a dónde tengo que llegar, cómo me estoy limitando a mí mismo, cómo me estoy cortando, como decías tú, las alas a mí mismo, etcétera, etcétera. Y entonces ahí operan otras pautas y otras metodologías y técnicas creativas que son, a mi entender, muchísimo más interesantes, más profundas y en muchos casos más dolorosas de trabajar. Eso es otro nivel de la creatividad. ujú, Por ejemplo, ahí entra, como fue el proceso del libro que publiqué, que es el shadow work en términos junguianos, en inglés, el trabajo de sombra, en el, en el que usas el contacto con tu propia sombra como material de escritura, ¿no? Y ujú, también la ensoñación poética, que es otra de las técnicas que usé allí. Son cosas que te llevan en muchos casos
a territorios desconocidos y territorios de moralidades muy cuestionables, porque ahí entra una cuestión que, por ejemplo, cuando les das rienda suelta a tus personajes, es una cuestión que justamente cuando, para lo veas con ejemplos, si tú trabajaras para Hollywood, como vemos en muchas películas o muchas series, donde se nota claramente la represión de los escritores, de los artistas, pues no se puede decir cualquier cosa que cuando miras un festival de cine independiente o una novela publicada por algún editorial que no tenga intereses tan comerciales, aparece justamente estos discursos de autor que son mucho más interesantes, ¿no? Pero son dos caminos completamente diferentes. Y entonces, claro, cuando pasas de un mundo a otro, esto es un cambio para los que nos ha tocado ese reto es bastante importante. De hecho, a mí me llevó en su momento a escribir una tesis doctoral sobre esta cuestión, porque Justo te iba a básicamente preguntar, digo esto, con la parte del juego, ¿no? Esa necesidad de sentir, ese, seguramente fue el impulso de tanta opresión, necesito aire para conectar con esa parte creativa. Y de eh, hecho, otra pregunta que te puedo hacer en relación a eso es ¿cuándo juegas, ¿no? el juego tiene esa característica que es como comienza de manera muy inocente y hasta superficial y te puede llevar a lugares muy profundos. Obviamente también tenemos que especificar qué Sí, significa juego, pero aún en juegos, como si tú dices, parchís, el ludo, ¿no? En otros lugares, justamente lo que representa el juego es un mandala, llegar al centro del mandala, ¿no? Al self, podríamos decir, junguiano. El tema es, el juego se ha profanado, queda el impulso lúdico, uno se lo pasa bien jugando, lo que fuera, pero se ha olvidado del sentido profundo que tiene ir al centro, ¿no? El ajedrez, podríamos tener otras lecturas de ese tipo, ¿no? Al encuentro con lo opuesto, tal vez, o a provocar la derrota del opuesto, si se anularla, ¿no? en Sí. fin, quiero decir, habría muchas lecturas posibles del juego. Lo que pasa que a mí el juego que más me interesa es el juego que jugaban los surrealistas, por ejemplo, un juego te lleva a terrenos misteriosos para recuperar la posibilidad de maravillarse, justamente, y esa capacidad de maravillarse ante realidades nuevas emerge en muchos casos del autoconocimiento, ¿no? Que sería para mí la clave. Quiero decir, a través del autoconocimiento conoces más el mundo también, ¿no? Juego que emergía en muchos casos era un juego de collage, juego de caber exquisito, juego de intertextualidad, que es el juego que jugué en parte este libro de cuentos. La intertextualidad tiene un peso muy importante que permite llevar a la metatextualidad y es el objetivo del libro precisamente, ¿no? Los espejos que generan cada uno de los cuentos, ¿no? Que se reflejan en parte a sí mismos y apuntan hacia otro lugar, digamos, más trascendente, ¿no? Oscuro inicialmente, pero al final yo diría que luminoso, ¿no? Pero bueno, genera todos unos efectos tornasolados, caleidoscópicos, etcétera. Ese es el tipo de juego que más me interesa, el de formas que mutan, em, Y lo, arquetipos que emergen, voces que surgen de alguna parte, quiero decir, los personajes, y como decía antes, darles rienda suelta. En muchos casos tú puedes jugar, que es un poco el juego que hacían Brian Geising y William Burroughs, a través del cat o el scrapbook, el scrapbook de ellos, quiero decir, no confundirse con el scrapbook superficial que se entiende hoy día, y entonces ese scrapbook, que era como un libro de sueños, provocaba justamente efectos bastante extraños y que te llevan a otro nivel de realidad, podría decirlo de esta forma, ¿no? Te reconectan con tu mundo interno, con el mundo onírico, fantástico, la imaginación, el mundo imaginal, como quieras llamarlo. y ahora dentro de esta obra y proceso tuyo del día a día, ¿qué valoras en tu día? Comenzar escribiendo cuadernos de esbozos, porque son ideas que surgen sin presión. Después tú decides qué llevas a otro nivel. Quiero decir,
si me pongo a escribirlo en serio, si me pongo a pintarlo en serio. Eso es parte de lo creativo directamente. Ahora bien, lo creativo también se nutre de otras cuestiones que son aparentemente desconectadas, pero por ejemplo salir a caminar por la naturaleza, por aquí, por el bosque, es un término bastante complicado esto de caminar por la naturaleza, a veces entre los árboles o lo que fuera, y a veces entrar un poco más en la montaña o lugares un poco más, o, si se quiere, hostiles, pero que es donde más en contacto estás con eso más salvaje. Eso acaba traduciéndose en estas imágenes, en estas palabras, en estos discursos que van surgiendo. Y por otro lado, aparte de esto, de este caminar entre los árboles, o al costado del río, lo que fuera, está lo de la meditación, por ejemplo, es algo que realmente es una práctica, uno obviamente no lo hace ni para tener ideas, ni para ser más creativo, pero hay que decirlo, acaba formando parte del proceso creativo. ¿Y por qué haces esa meditación? Bueno, en mi caso, yo llegué a la meditación por necesidad, así hay que decirlo claramente. Antes había probado, cuando era como una cosa de, ay, quiero experimentar esto de la meditación, a ver qué se siente, etcétera, y no funcionaba. Y en cambio, cuando llegué a un punto de necesidad, que era cuando realmente necesitaba bajar los niveles de estrés y sobre todo reconectar con mí mismo. em, fue, fue realmente maravilloso. Y casualmente, algo que también uno piensa que lo estás haciendo, digamos, bien y no funcionaba. Y en el momento que lo necesitas es otra cosa. Y fue rapidísima la manera de conectar y podría decir que es bastante trascendente y que lo consigo bastante rápido después de un tiempo de práctica. Y en pocos minutos que lo hagas, da efectos considerables, duraderos y acumulativos. Y afectan muchas otras cosas que he observado, incluso la retención de experiencias que podrían ser más sutiles, como ciertos pensamientos que podrían pasar y que en otro caso se te escaparían. Como estás más atento, los puedes captar mejor, verte mejor, observarte mejor, ¿no? Mm. Y ese estado de unión profunda que te reconecta con el rizoma, como decía Jung también, con la raíz, ¿no? op- te da unos efectos muy, muy potentes, ¿no? Y también me viene al conectarlo con lo que comentabas de ese viaje o los viajes intercontinentales, de esa parte de darte distancias sobre la implicación que uno puede tener en su día a día y en esas actividades que pueden absorber la presencia, ¿no? Y dentro de Correcto, la sí. vorágine que se descentra y cómo es esa parte del estar más despierto, más atento y aprendiendo, yendo a ese lugar de raíz en ese viaje, movimiento. Sí, cuando realmente llegas ahí, digamos, em, es una experiencia unificadora y lo que consigue es que va unificando otras cosas también. Obviamente después la tendencia es quiero decir, en el contacto con la vida cotidiana o profana, como quieras llamarlo, em, uno tiende a fragmentarse nuevamente, pero la idea es cuanto más lo practicas, más puedes mantener ese estado de unidad interna como mínimo. Mm. Interna que acaba siendo externa. Una de las características maravillosas, y esto va mucho más allá de cualquier em, experiencia subjetiva o de una psicología individual, es que es inmediato, sobre todo después te viene un estado de comprensión y podríamos decirlo en el sentido más alto de la palabra, lo digo, de misericordia, como si te amplía el corazón, se te agranda el corazón cuando estás en ese estado realmente, ¿no? Entonces te vuelve muchísimo más comprensivo y empático a lo que te rodea. Y obviamente eso tiene que ver con un poco el tema inicial
te abre a la posibilidad de que entre más mundo, que uno tiende a cerrarlo. Una paradoja también, porque en estado Y fragmentario cierras el mundo, en estado como de... islas, egos separados, y en este punto, y que eres tan de estudio, hombre, de investigación y exploración, ¿sobre qué temas te sigue interesando aprender? Bueno, es que es una Todo, lista, es mucho. una lista grande. En No, bueno, realidad, pero yo le hace digo, un tiempo intento cerrar algunas puertas. No me gusta demasiado, pero para poder profundizar en algunos temas, evidentemente es necesario. Los temas recurrentes para mí, y quiero decir, esto ya, quiero decir, ya llevo años estudiando en algunas áreas, obviamente lo que hablábamos antes, la creatividad, que es un área de estudio muy transversal y que me permite en muchos casos conectar con otras realidades. Por ejemplo, estos días estaba leyendo libros de Brian Eno, de biografías, de maneras sobre su proceso artístico. Entonces, me gusta mucho la biografía últimamente, biografías con detalles de ese tipo. Puede ser comediantes, como puede ser John Cleese o Leonora Carrington, Remedios Varo, quien fuere. Que agregue a ese mundo. Ahí ha salido otro, que es el tema del surrealismo. ujú, Surrealismo es uno de mis temas de continua vuelta. Me siento muy identificado con la visión, me ha enriquecido mucho. Con respecto al surrealismo, habitualmente me produce profundo desagrado cuando escucho ciertos políticos usando la palabra, porque básicamente surrealista es alguna cosa que no se puede ubicar en los cánones normales y entonces trasciende lo aparentemente real, sería el uso que se le suele dar. La búsqueda del surrealismo era la búsqueda del punto supremo, el punto absoluto. Es una búsqueda sagrada, en realidad, que usaba diversos caminos para llegar a ese estado superior, que, como decía, basado en la filosofía de Hegel, en Rimbaud, en Marx. Quería provocar una revolución en la realidad que fuera realmente trascendente. Obviamente ha quedado, la agenda surrealista ha pasado a la historia, obviamente, como uno de los tantos ismos, pero se puede decir que sigue tan viva como siempre, en el sentido de recuperar la capacidad de maravillarse y entrar en un estado justamente que trasciende la vigilia y el sueño, ujú, evidentemente es una cosa que es totalmente útil. Uno de mis temas, unido a otro de los temas que son temas de estudio recurrente, que es la psicología junguiana en todos sus aspectos, y sobre todo últimamente en la psicología arquetípica de James Hillman y su escuela. eh, la unión entre surrealismo y psicología junguiana ha sido unos temas de interés, con todas las chispas que saltan cuando uno intenta poner eso, porque los surrealistas utilizaban a Freud inicialmente por cuestiones de todo tipo, contextuales y una serie de cosas que ahora sería demasiado largo para tocar seguramente, pero es uno de mis temas de interés, el juego, que ha salido antes también, el juego en el sentido más antropológico de la palabra, quiero decir, la línea de Johann Huizinga y Calois, por ejemplo, son los temas, las maneras de encarar el juego que me interesan, Sutton Smith, etcétera, otro tipo de autores como el juego como algo sagrado. Básicamente, ya vas viendo, si vas siguiendo, y- estar a Mircea Eliade, Joseph Campbell, y estamos hablando siempre de lo mismo, la búsqueda o recuperación de un estado que Jung lo sabía perfectamente, se ha perdido en el hombre moderno y tenemos que ir hacia la recuperación de ese alma que nos resulta totalmente em, extraño hoy día, ¿no? Es como algo que sí, se ve como obsoleto. De hecho, he leído de estos expertos en el estudio de la conciencia que siempre están diciendo, bueno, podríamos prescindir de la idea del alma. Y claro, desde una perspectiva mucho más humanista, obviamente la idea de alma es central como cuestión
unificadora justamente, un poco lo que decía antes, ¿no? Esto que en las culturas chamánicas también se toca bastante, que es la recuperación de alma, justamente, ¿no? O Claro. en el caso de Gurdjieff o Hillman, la creación de alma, que es otro tema interesante para hablar otro día seguramente. Sí. Yo en el tema del chamanismo, culturas ancestrales, me interesa muchísimo también. Y mito es en el contexto sagrado, discurso de verdad, narrativa original, contacto con lo ancestral, con lo primario, etcétera. Y bueno, estamos hablando siempre exactamente de lo mismo. Mi visión del arte hoy, liberado del mercado, es una visión que coincide con la de Breton cuando hablaba del arte mágico, que es la visión que en algunos cuantos libros de antropología que tengo es la que tiene las culturas originarias, ¿no? Que es el arte separado de los cánones del comercio y de otras cuestiones. Entonces, es bastante, es casi, te diría, una experiencia de shock o de trauma, podríamos decir el trauma del nacimiento, Ujú. usando el título de Rank, pero el nacimiento en la realidad no comercial del arte. Es una cuestión bastante potente, bastante diferente de lo que del discurso ordinario, es decir, es una cuestión, entras en un territorio contracultural, evidentemente, y al final, si lo piensas, es, es totalmente ancestral, porque hasta em, la mercantilización del arte, la visión que existía era como la que se ve en el románico, arte sagrado, básicamente, ¿no? Y es a partir del Renacimiento hacia adelante cuando comienza esta profanación, podríamos decir, del arte, ¿no? Mm. Que Sí. obviamente ha dado obras y artistas importantísimos, como algunos que mencionaba antes, y otros, Max Ernst, Picasso, etcétera, ¿no? Pero que en muchos casos también ha formado parte de esto hasta llegar a este sistema repudiable en el cual vivimos hoy, ¿no? Sí. Sí. Y que toda tu búsqueda de aprendizaje, como vas comentando, es cada una de las disciplinas te ayudarán a moldear esa alma o esa creación de alma y en esa unión de lo más profundo, interno, íntimo, originario, original en ti y expresándolo en esa parte diurna. Es una unión. Y en ese proceso tuyo, como libro o un libro que estés leyendo o libro que creas que ha sido un punto de inflexión o que te ha aportado esa perspectiva, ¿cuál nos podrías compartir? ¿Algún título, alguna? Aparte de los temas que has nombrado, que podemos hacer investigación, ¿hay alguno que consideres de esto es importante leerlo? Mira, ¿Libro de cabecera? ahora, ayer comencé a leer un libro de Paul Levy que se llama Huético. Me ha gustado mucho el abordaje con diversos marcos teóricos que incluyen psicología junguiana, textos esotéricos, cabala, podríamos decir así, es una analogía de los parásitos de la mente que justamente aquejan a esta vida moderna que tiende a disolver la posibilidad de crear un alma, ¿no? De concebir un alma, de vivir en un mundo imaginal, etcétera. De Jung, por ejemplo, hay muchísimo. El hombre moderno en busca de un alma ha sido importante. Memorias, sueños y reflexiones, su autobiografía también es muy rica porque además hace como una recapitulación de muchísimos otros libros, quiero decir, de su obra, de su vida completa. Joseph Campbell, Las Máscaras de Dios, por ejemplo. Eh, bueno, hay tantos libros, ¿no? El héroe de las mil caras, siguiendo un poco eso fue un libro que me ha marcado muchísimo, quiero decir, desde hace cantidad de años, que es una de las lecturas recurrentes también. Así que bueno, el diccionario de símbolos Sí. de Eduardo Cirlot, diccionarios de símbolos, más allá de que podríamos entrar en debate de si lo que hay dentro son más bien signos, siguiendo la lógica junguiana, Sí.
pero bueno, estamos hablando de Cirlot y justamente hay unas referencias continuas a Jung y a su comprensión poética y a esta riqueza conceptual que tenía, que era maravillosa. Y también los de Chevalier y Gerbrand, am, de Mircea Eliade también en esta línea. Son libros que abren realidades, ¿no? Bueno, Como esto es hablaba. como membranas, ¿eh? Te ayudan Sí, sí, a totalmente. educar, porque si no puedes hacer ese viaje físico o estar receptivo en el momento que transcurre ese viaje, sí que desde un lugar estático del cuerpo físico, ese leer, el poner la parte proactiva de esa atención y de ver qué se despierta en el imaginario y cómo va abriendo esas sinapsis y conexiones que decías, sí que enriquece muchísimo y es algo que está al alcance de los seres para poder estimular todo ese pensamiento y así también es la interacción que uno hace en el mundo. Así que gracias por esta lista que has Bueno, no, abierto de pues lecturas entraríamos, posibles. estos son libros Pues sí, de no ficción, conociéndote ya. pero un libro que me marcó y que tal vez, porque me cuesta reducirlo a únicamente uno, pero el libro El Aleph de Jorge Luis Borges ha sido uno de mis libros también continuos de volver, además, claro, a medida que vas, podríamos decir así, aprendiendo a leer y aprendiendo a leer cuento, Y a releer es muy importante. exacto, ya he respondido más o menos. Súper bien. Otro tema, porque ya, a ver, ¿qué es hogar para ti? Hogares donde entraría en cuestiones, pero es donde siento que estoy en el centro, básicamente. ¿Mm? Sí, es un poco como el significado de hogar, como se dice aquí también, ¿no? El hogar de leña o donde está el fuego, que sería con riesgo de entrar en lo hortera, pero donde está el corazón. Para mí, la palabra corazón tiene una carga bastante fuerte, como quiero decir, se ve en este libro de cuentos, ¿no? ¿Qué Quiero tema, decir, no? ¿Qué hortera o qué términos como amor sí, estén exacto, son tan heridos o también? Otra pregunta, así cortita. ¿Qué disfrutas en tus rutinas? caminar 1 hora por día sería ideal, no siempre se puede por cuestiones laborales o lo que fuere. Andar en bicicleta, comer saludablemente, cocina de fusión sería. Sí, fusión. No, pero bueno, es todo, desde tradicional, fusión, todo. No tengo Todo. miramientos. Bueno, como decía, la lectura, mirar, eso también ha formado parte de mi vida, el contacto con el cine o con las series de televisión desde bastante pequeño, pero intento que sean cosas buenas y que me nutran, ¿no? Que tengan conflictos interesantes, personajes interesantes, y eso forma parte de la vida. Estoy recuperando la lectura de cómics que había estado separado durante unos cuantos años y, y la disfruto con otra mirada, como decía antes, porque esta integración de imagen y texto me resulta muy rica y el lenguaje del cómic me parece súper atractivo también. Em, Como decía, la meditación antes, las conversaciones estimulantes también con personas que obviamente que compartes cosas, pero que al mismo tiempo te ponen en duda más o menos tus ideas de realidad. Em, sí, eso es mi rutina diaria, diría. ¿Qué cultivas en las relaciones? Bueno, hay diversas cosas. Está lo emocional, por un lado, sin duda, y está lo intelectual, por otro lado. Está el compartir ese momento, a veces es lo más simple y lo que a veces perdemos también, ¿no? Porque nos estamos convirtiendo en muy ruidosos, creo, o somos tal vez muy ruidosos muchas veces y a veces esos momentos silenciosos de, de mirarte, de compartir un plato, de sonreír, que pueden ser más importantes a veces que todo lo que se diga, todo lo que se trabaje, si se entra en dimensiones más emocionales o psicológicas. Creo que esas son las cosas que espero y que veo. Mm. Y para ir a esa parte de oposición, ¿qué te intoxica o absorbe tu potencia creativa?
Bueno, como había dicho, de manera general, cosas que te fragmenten, sobre todo, sí, podríamos decir, disociativas de tus búsquedas internas y lo que se te propone desde fuera, ¿no? También, que a veces es un tema de conflicto permanente, ¿no? De lo que el, no diría el sistema, sino como sí, la sociedad, a veces en términos, cuando hablamos de mercado, de cuestiones laborales, profesionales, y lo que es tu búsqueda artística, trascendente, intelectual, lo que fuera, que no coincide. Eso provoca una inmensa fragmentación. Mm, Pero a veces también se da en espacios, como decía antes, de inmenso ruido. También, quiero decir, uno puede estar más centrado o tener las estrategias que sean, pero a veces puede llegar a ser disruptivo también, ¿no? No es que uno sea, em, que, te- que en un segundo pierdes el centro ni nada, pero quiero decir, si son espacios donde hay muchas direcciones diferentes y eso es constante, genera como una molestia, pero quiero decir, estaríamos hablando de una exposición demasiado larga a situaciones de ese tipo, ¿no? ujú. ¿Y qué te da sentido? Sentido, quiero decir, por un lado está el arte, como habíamos dicho antes, por otro lado está la meditación que comentaba, ¿no? El arte en algún momento pasa a ser meditación en movimiento, poco Mm, como es el Qigong o el Tai Chi, ¿no? Que es como esa cuestión de una meditación en movimiento, una danza. El arte puede tomar esas formas, aunque tu danza sea un lápiz o un bolígrafo y no tenga tanto esa cuestión coreográfica de estar pintando ante una tela, que sí que ves el movimiento más de danza, de ir hacia adelante y hacia atrás cuando ganas esa distancia crítica que es necesaria objetivamente hablando, pero el, el tema es que esas cosas son muy unificadoras y como digo, experiencias personales, sociales, en las cuales uno puede justamente sentirse enriquecido por la mirada del otro, de manera, aunque sea crítica, pero que esta crítica sea realmente constructiva, no destructiva, que eso también se da en algunos casos, lamentablemente. Em, y lo mismo podría decir en mi experiencia docente, ¿no? Es una lectura, escuchaba hace un tiempo, ¿no? De Hillman y Michael Meade, que, Mead, decían que la buena docencia es cuando alumno y profesor reflejan lo mejor de sí mismos, ¿no? Y eso es aplicable, creo, a cualquier buena relación humana, ¿no? Que es como em, puedo reflejar tus sombras y hacértelas ver, pero al mismo tiempo estoy reflejando lo mejor de ti, ¿no? Y entonces, claro, te ayudo a escucharte, incluso si no te puedes, si tú no puedes ver ese aspecto tuyo. Y no por quedarte solo en esta obsesión que hay hoy día de lo positivo y lo negativo, sino de justamente te podría mostrar apertura. el uso de la sombra en tu propio avance, en tu propia evolución. Y cómo podrías integrarla, que es otra cuestión, que es la que tocábamos al comienzo, bueno, una parte del comienzo, el uso del trabajo de sombras como material, la sombra en otro sentido, la sombra como sueños a veces, la sombra como indefiniciones que toman forma. Y entonces, claro, esto también puede formar parte de estos procesos unificadores, integradores que forman parte del día a día, lo que te hace bien, ¿no? Mm, Y esta parte del sentido y ese viaje de sombra y cómo vas nombrando y todo narrando tu sentir y tus procesos y que tu obra está escrita de secretos enterrados, también haces ese viaje en ver partes de sombra para otro nivel del viaje. ¿O? Esto también hay que decirlo, hay amigos con quienes ha compartido también experiencias de otro tipo, quiero decir, talleres, por ejemplo. Entonces, después, claro, cuando tienes una conversación es mucho más fácil ir a ciertos lugares porque tú ya has compartido otras cosas que muchas veces, porque parecería como que uno busca solamente las experiencias unificadoras,
Y en algunos contextos, como decía, si has estado en algún taller de cultivo del mundo interior, talleres de creatividad o lo que fuera, y que uno de los ejercicios que uno hace justamente es la búsqueda de la disgregación inicial de ese estado inicial que tú traes para después reunificar ese material. Entonces, claro, en una conversación con un amigo, claro, si vas al elemento disgregador, disruptor, que fragmenta, puede ser un poco violento, quiero decir. Entonces, claro, lo que haces en muchos casos es compartes esas experiencias en otro entorno y después en el momento de reunión hay esa unión justamente, ¿no? Es el Ah, mm, reunificarse de otra forma, volver a verse, pero claro, hay que ponerse en movimiento también a través de ciertos ejercicios y prácticas, ¿no? Uno, por la realidad, por el mundo altamente fragmentario en el que vive, necesita esos ejercicios de unificación, como la meditación que hablábamos antes, como mi uso de la creatividad o mi práctica de la creatividad, pero quiero decir, además hay maneras de ponerse en movimiento. El juego, como yo lo entiendo, es un juego que provoca una disgregación. Los dos efectos, quiero decir, no analizado simplemente como análisis y síntesis, sino como disgregación y reunificación, integración, podríamos decir, de esas energías que se han movido, ¿no? Quiero decir, es mm. parte de la estrategia arte terapéutica, ¿no? Como como se plantea en Winnicott, en Jung también, obviamente. Jung, de hecho, es el quien comienza a trabajar con las prácticas de arte terapia y bueno, después eso trasciende a tantas otras prácticas, ¿no? Pero básicamente es eso lo que se hace, ¿no? Mm. Y siguiendo el viaje en el mundo, ¿hay algún lugar externo a tu ser que sea especial para ti y que puedas compartir? Lugar externo Un que lugar, me una conecte. localidad, un lugar en el mundo, A mí, sí, o un lugar, varios. si es cercano a mí ahora, digamos, es Cadaqués, es un lugar que me, que me gusta mucho cuando está tranquilo, digamos, cuando no hay un exceso Mm, de gente. Me resulta bellísimo en términos de formas y eso de colores, la luz, también me reconecto un poco con cuestiones que tienen que ver con mi infancia en Montevideo, cosas de ese tipo pero es diferente obviamente y es uno de mis lugares en el mundo. El noroeste argentino es otro lugar así, lo digo de manera amplia porque es un poco así. Jujuy particularmente es uno de esos lugares. Y bueno, hay otros lugares que he visitado que también tienen esa, busco como una, es diferente porque también, claro, Chefchaouen en Marruecos ha sido uno de esos lugares. Algunos lugares en Camboya, por ejemplo, han sido importantes para mí, o en Indonesia, como o Bali, Navarra también hay lugares que me todo, interesan. sí. Sí, quiero decir, busco como diferentes cosas, ¿no? En unos puede ser más relajantes y hay como una cuestión de reconexión con cuestiones que podría decir, em, sí, me reconectan con cosas del pasado y al mismo tiempo aportan cosas nuevas. En otros casos busco como una conexión con cierta fuerza telúrica, digamos, que existe en ciertos lugares. Cuando hablaba de Navarra hablaba de eso precisamente, que no es tan fácil de encontrar por aquí. Europa, está más drenado Sí, esa energía. es mi lectura, pero bueno, supongo que hay que conocer los lugares, ¿no? Mm. Bien, y casi ya llegando a ese cierre, pero un poquito más de, pues, ¿a qué estás comprometido o a qué estás dedicado? ¿Sientes vocación hacia algo específico? Bueno, yo pienso que lo que estoy haciendo a nivel literario hoy día y algunos proyectos que vienen, están en marcha ya, están dirigidos justamente a compartir. Esto también es una idea que trabajaba Jung, que en ese proceso de individuación uno busca justamente conectar con cosas que son propias, que es el propio mundo interno, pero después eso tiene que salir y ser compartido.
ahí se da la experiencia comunitaria, no te lo puedes quedar para ti solo, o sea que es algo importante a tener en cuenta. De ahí la importancia de, en este caso puntual, de publicar la obra, ¿no? De salir con la obra y también de ofrecer talleres, que es otra parte de la experiencia, ¿no? Esta idea de los talleres de sombra y cosas de este tipo. Y los proyectos que vienen también tienen que ver con ese espacio de marginalidad dentro del proceso creativo, o digámoslo en el otro término que es la búsqueda de la liminalidad, del espacio liminar, digamos, que produce ciertos movimientos de los que surgen nuevos símbolos, como decía Víctor Turner, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta es mi búsqueda actual y esto espero que sea mi aportación también. Es justamente una recuperación de los procesos iniciáticos a través de diversas formas expresivas, sea literaria, sea plástica, lo que fuere y también en lo que es la parte pedagógica, quiero Ujú, decir, procesos de transformación interna, externa, integración de esas eh, piezas o esos trozos, esas partes que se van detectando y para ampliar la experiencia humana, no solo subjetiva, sino social, justamente, ¿no? Entonces mm, estoy trabajando mucho en lo que es, en lo literario. Este primer libro toca esa cuestión que es lo iniciático, o lo que podríamos decir, o una crítica a una sociedad post-iniciática, post-mitológica y post-todo, básicamente, con el vacío terrible del ser y justamente las posibilidades, como hablamos de conectar con la fuerza de los lugares antes, buscar esos espacios de transformación. Es algo extremadamente difícil de poder hacer, pero es posible. Y ahora me viene algo que he escuchado que a veces cuando hemos conversado, de, es decir, aprender a conectar, pero también como aprender a morir. Y es parte de todos estos procesos de transformación, de acompañar ese viaje, como que vas aprendiendo y vas dejando, vas mutando y mudando esas pieles, o sea, dentro de tus actividades o propuestas que convidas y que compartes, tiene que ver parte de ese proceso de me reconfiguro en esa identidad o en ese estar en el mundo, ¿no? También. Sí, de eso se trata precisamente porque a lo largo de la vida hay múltiples muertes. El gran problema de vivir en una sociedad como esta, y que cuando digo esta, ahora estamos llegando a niveles extremos Oriental. de todo, pero cuando Jung escribe ese libro, estamos hablando de hace 100 años casi, de los mismos problemas. Mm, Y escuchas muchas de estas personas que a mí me resultan muy interesantes una y otra vez hablan exactamente de lo mismo. Es decir, la pérdida de la posibilidad de generar símbolos, la pérdida del mito, la pérdida de los rituales iniciáticos. Todo ritual iniciático implica una muerte. mm, El gran problema es que justamente vivimos de espaldas esa figura que es la muerte, algo absolutamente inevitable. Y hablo en términos fisiológicos, que ya lo sabemos todos, lo que podemos descodificar un discurso como este, pero tenemos una resistencia inmensa a las muertes psicológicas y a las muertes psicológicas que vivimos unas cuantas a lo largo de nuestra vida. Es decir, las crisis de crecimiento, justamente, es el momento de pasaje de una etapa a otra, que se da por crisis vitales, famosa crisis de los 40 que se llama, o tú lo dirás, el pasaje de Urano, el punto que sea. Tocado por Dante también en la Divina Comedia, ¿no? Los 35 años, algo pasa. Bueno, ¿qué pasa? Es la pregunta. Es mejor que aprendas a morir. Y el punto es, en una cultura que idealiza lo
adolescente, lo juvenil y diría más, viendo ejemplos como el de Barbie, lo infantil, hay una resistencia tremenda a la figura de la muerte, representada mitológicamente por Cronos, Saturno, que es lo viejo que tiene que entrar a ocupar el espacio para que una persona crezca y se transforme en adulto. Entonces, claro, no es raro que sucedan las cosas que suceden, ¿no? Es una cultura absolutamente infantilizada que beneficia ese no crecimiento a el consumo fundamentalmente, la estabilidad del mercado, quiero decir, podríamos entrar en cuestiones políticas, sociológicas, etcétera, pero va en detrimento completamente no solo de del desarrollo de la persona ah, en muchos aspectos, es decir, una persona que, un poco como era la historia original de Buda, se le priva de tener contacto con esa realidad exterior, viviendo dentro de un palacio, una burbuja de cristal, evidentemente se le priva de la realidad, pero lo peor del caso es se priva de la posibilidad de crecimiento y de la Mm. transformación, de las cuestiones que yo diría que son el motivo por Es, el cual uno está en el mundo, exacto, básicamente. de que es nacer y encarnar, ¿no? Exacto. Totalmente. De Sí, comprender que es esto de un cuerpo orgánico y de ir teniendo esas experiencias de mundo sensible y que es más sensorial y que tiene que ver con lo efímero y cómo estás más presente a cada instante. sí. Y en esta apertura de tema que haces, ¿cómo ves el futuro? Y te lo digo así, puede ser de la creatividad, del mundo, de... Bueno, si me guío por las noticias que veo cada día, por la vergüenza de la guerra de Gaza, por esta involución a escala humana de esto último y de la guerra de Ucrania, la invasión de Ucrania, obviamente no estamos yendo para adelante, es obvio, cuando tendríamos que estar resolviendo otras cuestiones clave como el cambio climático, intentando entender un fenómeno de una complejidad inmensa que requeriría todos nuestros esfuerzos, todo nuestro intelecto, toda nuestra capacidad de trabajo en conjunto, que en general también la mayor parte de los casos están cerrados a un único campo con reduccionismo, determinismo, etcétera. Nos faltan Gregory Bateson, digamos, pensamiento sistémico, pensamiento fractal, podría decir, salir de esta limitación cognitiva en la que vivimos a diario y que todo tiende a que sea así, y estamos mirando TikTok y cosas de este tipo. Si veo así, el futuro obviamente es la carretera de Cormac McCarthy, es decir, es negro, negro, negro. En lo personal, creo que existen posibilidades de ir haciendo el trabajo. El trabajo es un trabajo iniciático. En muchos casos puede llegar a ser autoiniciático. No sé si es lo más recomendable porque la mirada de otro siempre es clave y hablo de otro que puede ser un terapeuta, otro que puede ser otros, que puede ser una comunidad de personas en las que uno. Este proyecto es un poco eso, Mm. de juntar personas que tengan visiones más o menos afines y que justamente puedan compartir ideas. En eso obviamente pongo mis fichas, básicamente, ¿no? La posibilidad de la transformación personal e incluso en grupos. eh, en términos de masa crítica, no es lo que abunda. Sería magnífico que fuera así, tal vez es la posibilidad de la transformación. Hay gente joven, en la línea de Greta Thunberg, por ejemplo, que están queriendo un cambio radical, no digo en la línea en que lo propongo yo, pero acaba siendo lo mismo al final. Quiero decir, necesitamos un cambio, no en la línea de modelos anteriores que nos pueden llevar a la extinción directamente, a la Tercera Guerra Mundial y después la extinción, al desastre ecológico, etcétera, etcétera. Creo en esa transformación personal y creo justamente en ese contexto previo que es bastante importante aprender a morir. Eso es el trabajo que pienso hacer a partir de ahora.
ya está iniciado con este libro, pero es muy, muy útil a realmente estar, digamos, preparado, si es que se puede estar preparado. Aprender a morir es aprender a centrarse, aprender a contemplar la realidad interior, aprender a contemplar el otro, aprender a disfrutar de los momentos, a aprender Aprender a a... vivir, ¿no? Haciendo. Exacto, sí, todo, la integración de la muerte básicamente te devuelve a la vida. Esa es la gran paradoja. También se tiende a pensar que la muerte es el concepto opuesto a la vida, la muerte es el opuesto al nacimiento, fundamentalmente. Entonces, hay que aprender a morir para aprender a nacer otra vez, renacer en la vida. Entonces, claro, cuando hablamos en estos términos, ahí obviamente es donde está mi energía ahora mismo, Mm, considerando la realidad exterior que va en una línea completamente diferente de mis intereses, de mis pretensiones, de mis esperanzas, de mis sueños, etcétera, etcétera, ¿no? mm. Para ir ya cerrando, en esa autoescucha y mundo interno y también que te gusta, que resuenas con música, ¿qué música te pones para conectar también contigo o te gusta escuchar? Escucho mucha música diversa también. A ver, que me he mencionado a Brian Eno antes, me gusta Sí. mucho su música. Me gusta mucho Miles Davis, el jazz, podría decir en general. Me gusta la etapa experimental de Miles Davis, Pangea, Pangea, el Beaches Brew, etcétera. Toda esa etapa es la que más me interesa. Me gusta el rock, cierto rock sinfónico como el de Pink Floyd y su etapa experimental. Bueno, música sagrada de todo tipo, colecciones de este sello que se llama Armonía Mundi, por ejemplo. Me gusta muchísimo este tipo de obra. El arte sagrado en general es uno de mis preferidos en todos los aspectos, así que en música también ciertos experimentos musicales de gente que reconstruye música prehistórica, paleolítica, por ejemplo. El caso de Paniagua, por ejemplo, me encanta, es uno de mis músicos preferidos. Me gusta Jordi Savall, también la música medieval. Me gusta Pascal Comelada también, que también hace como unos juegos musicales increíbles. Muchas cosas diversas. Sí, muy bien, ya llegamos al final y para cerrar, Carlos, ¿te apetece transmitir algún mensaje? Sí, insto a la gente a atreverse a explorar su potencial creativo, a conocerse más y mejor, a recorrer ese mundo interno, ese mundo imaginal y que justamente espero, deseo que ese recorrido interior enriquezca la visión del mundo exterior, que se unifiquen los dos mundos, básicamente. Wow, que así sea. Gracias. Muchas gracias, Carlos, por compartir tu sabiduría y vais a encontrar los enlaces de contacto y también próximamente propuestas tanto en su web como en Astro Spiral para que puedas ir estimulando todo tu ser. Así que gracias, Carlos. Muchísimas gracias por el espacio, por esta iniciativa que es muy bonita y que espero que vaya muy bien y que sirva para crear una red social de personas con búsquedas afines y que ayuden a transformar un poco la realidad, o mucho, Mucho, por sí, mucho, sí, que es necesario. mejor, sí. Muchas gracias. Un abrazo. Un Chao. abrazo grande, adiós, adiós.